Bien, chicos, estamos entonces en la segunda parte de nuestra sesión. Acuérdate que hoy vamos a hablar acerca de cómo las funciones que va a cumplir el Estado en el aspecto económico van a influenciar en las familias, ¿sí? Y aquí tenemos, antes de empezar con eso, vamos a ver cuáles son los roles del Estado según la Constitución Política del Perú. Ustedes saben que la Constitución Política del Perú es el documento más importante de nuestro país que va a establecer cómo nos organizamos, y las leyes más importantes, básicas de nuestro país, están ahí, en la Constitución Política o Carta Magna, ¿sí? Es el documento de documentos, ¿sí? La ley de leyes también le decimos. Según la Constitución Política del Perú se establece, ya en los artículos 58 y 59, que el Perú tiene una economía social de mercado. Y esto significa que el Estado peruano se relaciona económicamente con otros países, ¿sí? Compramos productos de otros países y vendemos nuestros productos a otros países, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo podemos saber que esta situación se está realizando? Cuando buscamos en casa, ¿de dónde provienen? ¿Dónde se ha hecho la televisión que tenemos en casa? ¿Sí? O la radio que tenemos en casa, o los celulares, ¿dónde se han hecho? ¿Por qué han llegado estos productos a nuestro país? ¿Sí? Y esto responde a que nosotros tenemos una economía social de mercado. Establecemos relaciones económicas con otros países. Esos países con nosotros firman tratados para que nuestros países, entre los países, ¿no?, que firman los tratados puedan intercambiar productos. Lo van a hacer a menos precio, sí, probablemente cuando se establecen estos tratados económicos. El Estado también, una función importantísima, es que debe garantizar la libertad de trabajo, que tú puedas decidir qué trabajo, en qué te vas a emplear, ¿sí? En qué deseas trabajar. Y además la libertad de empresa, para que cada peruano que quisiera conformar una empresa lo pueda hacer, siempre siguiendo la normativa que hay en el Estado. Otra información importante es la que tenemos ahí por un lado, ¿no? Y nos dice, en el artículo 77 de la Constitución Política, ¿sí?, la administración económica y financiera del Estado dice, ¿sí?, es decir, todo el manejo de recursos que hace el país, ¿sí?, se rige por el presupuesto general de la República se llama. Y dice que este presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, ¿sí?, es decir, el dinero que recauda el Estado en todo un año, eso se llama recursos públicos, ¿sí? Y estos recursos públicos lo va a distribuir entre los distintos ministerios, ¿ya? Y dice, además, su programación y ejecución responden a criterios de eficiencia y necesidades sociales. Pero nos dice acá también, esto se aprueba anualmente en el Congreso de la República. Es decir, los congresistas, ¿sí?, se van a reunir. ¿Se acuerdan cuando los veíamos en el pleno todos reunidos para votar? Se reúnen y van a decidir cómo van a asignar esos recursos, no necesariamente para todos igual, sino de acuerdo a las necesidades de los ministerios, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día vemos que el Ministerio de Salud necesita muchos recursos. ¿Por qué? Porque hay que comprar vacunas, hay que comprar insumos, hay que comprar muchas veces muchos productos que se van a necesitar para poder enfrentar la pandemia, ¿verdad? Entonces, esto lo hace el Congreso y lo hace un año antes. Es decir, cuando empiece el año 2022, ya el Congreso ha decidido cómo asignar los recursos de manera equitativa, ¿sí? A ver, tenemos aquí la organización del Estado peruano. ¿Cómo se organiza el Estado peruano? El Estado peruano está organizado en 3 poderes y organismos autónomos, ¿sí? Cada uno, ¿sí?, es autónomo en sí. Puede tomar sus decisiones. No quiere decir que el poder legislativo manda sobre el ejecutivo y sobre el judicial, ni que el ejecutivo manda sobre el legislativo y sobre el judicial. No, se supone que son poderes del Estado, ¿sí? Son independientes, pero tienen que organizarse, tienen que ponerse de acuerdo para que haya un correcto gobierno. Entonces tenemos, en el poder legislativo, ¿quiénes están? Ahí está el Congreso de la República, conformado por el Pleno del Congreso, formado por 130 congresistas, creo que ahora son 135. Un consejo directivo, porque ellos forman, ¿sí?, a un presidente del Congreso, vicepresidente, en fin, eso se llama consejo directivo.
¿sí? La vicepresidencia, en fin. A ver. Ya, en el Consejo Directivo está la Comisión Permanente y las comisiones ordinarias, donde se van a reunir los congresistas en grupos para ver distintos asuntos del buen gobierno. ¿Sí? Hay comisión de defensa, de educación, ¿sí? También de ética, ¿no? Donde ven también cuando los congresistas cometen faltas, ahí también los llaman, ¿sí? En fin. A ver, en el Poder Ejecutivo tenemos al gobierno nacional, ¿sí? Ahí está el presidente de la República, pero además está su Consejo de Ministros. Y además está el presidente del Consejo de Ministros, que es el Premier. En este caso, el Premier es el señor Guido Bellido, ¿no? Y el presidente es el señor Pedro Castillo. Y los ministerios. ¿Cuáles son esos ministerios? Mira, tenemos el de Relaciones Exteriores. Ese ministro de Relaciones Exteriores es llamado también canciller, ¿ya? Tenemos al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio del Interior, de Justicia y Derechos Humanos, de Salud, aquí está de Salud, de Educación, aquí todo lo que tiene que ver con educación en nuestro país se decide en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura y Riego, de Trabajo y Promoción del Empleo. Acá vamos por arriba, de la producción, de comercio exterior y turismo, de energía y minas, de vivienda, construcción y saneamiento, de la mujer y poblaciones vulnerables, del ambiente, ¿sí? Y recuerdas cuando hablábamos de Antonio Brac. Antonio Brac, recuerda, fue el primer ministro del ambiente. También hay Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Ministerio de Cultura. A ver. En el Poder Judicial, ¿a quiénes encontramos? Encontramos a la Corte Suprema, ¿sí? Es aquí ya donde van a llegar en última instancia los casos. Tenemos a las Cortes Superiores de Justicia, a los juzgados especializados y mixtos, a los juzgados de paz letrados y a los juzgados de paz. Y esto dependiendo de los lugares donde nos encontremos, ¿no? Así en los pueblitos alejados, donde no tengan acceso de repente a juzgados especiales y mixtos, van a tener juzgados de paz o juzgados de paz letrado. Ya en las ciudades, nosotros que vivimos en Lima o de repente otros estudiantes que están en otras ciudades van a tener acceso a juzgados especializados probablemente, ¿sí? Pero la Corte Suprema está solamente aquí en Lima, en la capital, ¿sí? Bueno, también el Estado peruano está organizado a través de gobiernos regionales. Los departamentos, ¿sí? Que también se les llama regiones, porque en el gobierno del señor Alan García se cambió, se modificó y se llevó a cabo la regionalización en la cual se les daba autonomía a los departamentos para que ellos puedan utilizar sus recursos propios. ¿Sí? Un dinero que les da el Estado para que ellos lo puedan distribuir según las necesidades que tengan, ¿no? De repente quieran hacer construcciones, quieran hacer hospitales, quieran asignarlo a otras situaciones que ellos vean convenientes, porque conocen la realidad de su región o su departamento, ellos lo deberían hacer, ¿no? Está formado por un consejo regional, una presidencia regional con un presidente regional y un consejo de coordinación regional. Aquí abajo tenemos los gobiernos locales. Aquí están, ¿quiénes? Las municipalidades. Está conformado por el Consejo Municipal, la alcaldía, y aquí las alcaldías provinciales, distritales y de centros poblados. ¿Sí? De esos ya centros poblados hablamos de comunidades que se encuentren muy lejanas ya en nuestro país, ¿no? En el interior probablemente. ¿Y cuáles son esos organismos autónomos? Son, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, ¿sí? Los que llevan, son como un ente que va a realizar evaluaciones de quienes quieran postular a elecciones. Por eso Jurado Nacional de Elecciones, como una especie de jueces, ¿sí? La Oficina Nacional de Procesos Electorales, que ellos son los que organizan las elecciones para que nosotros podamos ir a votar. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que es RENIEC, en el cual se registran las personas al nacer, al fallecer, en fin, es necesario. El Consejo Nacional de la Magistratura, que, en su momento ha estado designando a los jueces y fiscales.
el Tribunal Constitucional, que está constituido por personas que hacen la interpretación, la última interpretación y la más correcta de la Constitución. Cuando en el Congreso no se ponen de acuerdo sobre la interpretación de una ley, entonces se acude a el Tribunal Constitucional y lo que ellos digan, eso es, ¿sí? Ya no se apela, ¿sí? Tenemos al defensor del pueblo, como su mismo nombre lo dice, que hará, acudirá a defender las causas, ¿sí? O los problemas que están afectando a la población en un determinado momento. La Contraloría General de la República, Contraloría, no suena control, ¿no? Y es que el Contralor de la República es la persona que verifica, o toda la Contraloría es la institución que verifica que se esté manejando de manera adecuada la asignación de recursos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de cómo el Estado, el Congreso va a aprobar esa asignación a los distintos ministerios? También se hace una asignación a los gobiernos regionales. Entonces, el Contralor General de la República supervisa que se esté llevando de manera adecuada esta asignación de recursos y que ahí donde se les ha asignado también los gasten de manera adecuada, ¿no? La Superintendencia de Banca y Seguros, que supervisa el funcionamiento de bancos, seguros, ¿sí? El Banco Central de Reserva del Perú, que emite monedas, pero también es el encargado de que haya estabilidad económica y financiera en nuestro país, ¿no? Que el dólar y los soles se encuentren de manera estable, que no haya inflación. Es muy importante la función del Banco Central de Reserva del Perú. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, teniendo estos conceptos, vamos a hacer nuestro trabajo. Nos vamos a reunir y vamos a hacer nuestra revisión de fuentes.